la palabra profesor, perdón, en la palabra que habíamos visto, ¿no? Profesor de universidad o profesor de escuela, ¿no? En esa expresión, ahí usamos el término de, ¿verdad? Profesor de universidad, por ejemplo. Aquí tenemos en la pantalla la palabra universidad en japonés y lo habíamos aprendido también, ¿no? Daigaku, universidad. Entonces, en la palabra profesor de universidad, entonces estamos usando allí la palabra de, ¿verdad? En español. En japonés, ¿cómo diremos esto? Profesor de universidad. A ver, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Sí, Kare wa daigaku no sensei desu. Ay, a ver, profesor de escuela. Gomen nasai, ¿podrías, por favor, repetir tu respuesta? Kare wa daigaku no sensei desu. Daigaku no... Ay, otra vez el teclado. Daigaku no... Sensei, ¿no? A ver, vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto, ¿no? Muy bien. Dijimos que en español usamos el término profesor de escuela. Aquí tenemos nuestro de. Ay, todo está un poco grueso. Tenemos nuestro de. Profesor de escuela. Y en japonés también dijimos, ¿no? Nuestra partícula no, la partícula no que equivale al de en español, ¿verdad? Lo tenemos al centro también. Pero, ¿qué pasa aquí? Se dan cuenta que la palabra en este caso, profesor, ¿dónde se encuentra? ¿Al inicio o al final? Al final. Exacto, ¿no? Al final, sensei, habíamos dicho que profesor sensei, ¿eh? Ajá. Y la palabra escuela que aparece aquí, al final, en el caso del español, ¿dónde la encontramos en el japonés? Al comienzo. Exacto, al comienzo, ¿no? Muy bien, al comienzo. Daigaku, dijimos, ¿no? Daigaku, universidad, perdón, ya le puse acá escuela y es universidad. Entonces, lo que quería aquí más o menos ilustrar es una de las características que tiene esta partícula no. Es, en el caso del japonés, invertir los sustantivos, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, los sustantivos a los cuales esta partícula está relacionando, que en este caso es profesor y universidad, entonces invierte el sitio, ¿no? Digamos que lo invierte. El principio pasa a ser al último y el último pasa a ser primero. Si lo leemos de esa forma, desde atrás hacia adelante, no va a haber problema, ¿no? Profesor de universidad, ¿no? Pasa lo mismo en este otro ejemplo. A ver, habíamos dicho que sabemos cómo decir japonés. Ya, a ver. ¿Recuerdan Japón, cómo decíamos? ¿Mm? Nihon. Nihon, muy bien, Nihon. Muy bien. Nihon, exacto. Nihon, Japón, ¿no? Entonces, a ver. Vamos a añadir aquí. Esto.
Mm, A ver, ¿cómo ustedes entienden esta oración? Bueno, no es oración, es una sola, digamos, ¿qué decimos esto? Bueno, no es una oración, pero es una expresión. A ver, ¿cómo entendemos esto que aparece en la pantalla? Estudiante de Japón. Ujú, muy bien por ahí. Estudiante de Japón, muy bien. Tenemos estudiante, la palabra estudiante, tenemos nuestra partícula no y tenemos Japón, ¿no? Ya dijimos que la clave va a estar cuando tenemos nuestra partícula no, empezar de atrás hacia adelante relacionando estos dos sustantivos, ¿no? Entonces empezaremos desde aquí. Alumno de Japón, ¿sí? Alumno de Japón. Muy bien. Si es así, entenderemos la lógica de lo que nos quiere decir, ¿no? Si empezamos Japón de alumno, no nos va a resultar. En el español es así, pero en el japonés no, ¿no? Por lo general, casi siempre todo lo vamos a invertir, ¿no? Como dijimos, en el caso del verbo empezamos desde atrás, ¿no? Desde atrás hacia adelante, por lo general, no es todo el caso de todo, ¿no? Pero vamos a tener en cuenta que la partícula no va a tener esa peculiaridad, va a invertir los lugares, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Bakarima está acá? Ay, Ay, ¿alguna pregunta, alguno de ustedes? A ver, somos ahorita 17. A ver, ay, libremente pueden hacer sus preguntas, a ver. O pueden acotar algo, también si desean. ¿Daijoubu desu ka? yo sensei, y ¿Mm? bueno, no sé, ahorita por ejemplo, es que, bueno, te digo, la traducción yo también había entendido que era como estudiante de Japón, digo, japonés, pero ¿cómo se escribía entonces? O sea, japonés, como no escribimos Ajá. eso a la palabra Japón, sino japonés como idioma, no sé A ver, si me entiendes. sí, Alejandro-san, a ver, Gomennasai, no sé si fui yo nada más, pero no te escuché casi mucho porque se entrecortó. ¿Alguien me puede decir si escuchó lo que dijo Alejandro? No, no se escuchó bien. Perdón, le Ah, repito, le digo ahorita ya. en expresión, yo entendí que, o sea, es como también estudiante de japonés, como la traducción, pero, o Ujú, sea, estrictamente es como estudiante de Japón, pero ujú. como, ¿cómo escribes japonés? O sea, como, Ah, ¿te refieres japonés al idioma? exacto. Ah, ya. Claro, esa sería ya otra expresión, ¿no? No lo mencioné porque aún, bueno, ustedes no han visto en realidad cómo decir idioma japonés, pero a ver, lo podemos mencionar. Sí, claro, ¿no? A ver, entonces, para hablar sobre idiomas, simplemente lo que vamos a añadir es el término go, ¿no? Entonces, previo a este go, que significa idioma, entonces le vamos a añadir el país, ¿no? ¿Recuerdan? Pasa lo mismo como en el caso de... Ay, perdón. Ah, ya. Ahora sí se nos escucha, ¿no? Ay, entonces, pasa lo mismo que en el caso de nacionalidad. ¿Recuerdan? El país y el jin, ¿verdad? Persona. País, jin, y ya decimos, ¿no? Perú, jin, América, jin, y ya estamos diciendo persona de tal país. En el caso del idioma pasa algo lo mismo, pero usaremos el término go de idioma, ¿no? Entonces diremos el país y añadimos go. Por ejemplo, en el caso de Japón, ¿no? Nihon, el país, ¿no? Nihon, y luego añadimos go para indicar que estamos hablando sobre idioma, ¿no? Idioma de Japón, idioma de Japón, Nihongo, Nihongo, entonces será el idioma japonés, ¿sí?
Esto de el país, hay que poner previo al go el país, no va a ser aplicado para todos, porque recuerden, por ejemplo, que en Latinoamérica se habla el español en general, ¿no? No es que en Perú solo hablamos el peruano y en México el mexicano, no, ¿no? Entonces no diremos Mequisco go o Perú go, porque todos hablamos español. Entonces aquí simplemente lo que añadiremos es suping, suping, que viene a ser el español, ¿no? Supingo, supingo para referirnos al idioma español. ¿Sí? ¿Wakarima está acá? はい。 Ya, entonces, eso, ¿no? Y en el caso de otros países sí puede variar mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso del inglés, ¿cómo creen que sea inglés? El idioma inglés me refiero. Ah, O sea ahorita. que esa es otra partícula, el go. No. El go, gracias, Karime-san, por tu pregunta. El go no es una partícula, es una terminación, igual que el yin, ¿sí? El yin tampoco es una partícula, ¿no? Eh, eh, ya dijimos que las partículas en sí son en la mayoría de casos preposiciones, ¿no? Lo que es en el español. En la oración son terminaciones que nos ayudan a unir las palabras para formar la oración. Y la gran mayoría cumple la función de indicador. Por ejemplo, la partícula wa nos indica el sujeto, dijimos, ¿no? En este caso, la partícula no nos indica pertenencia o relación entre dos objetos, como en el caso de eh, sensei y daigaku, ¿no? Profesor de universidad, profesor em, o profesor del idioma japonés, ¿no? Etcétera. Entonces, las partículas nos indican siempre algo, pero en el caso de la palabra yin, que es persona, no, es una palabra. La palabra go, también idioma, es una palabra. No es una partícula en sí, es una palabra. ¿Karima está acá? はい。 Ya, entonces Karime-san, por ahí no nos confundimos, ¿no? En realidad, esto del idioma aún todavía en esta lección no se está viendo, ¿no? Entonces, no se preocupen, solamente era una acotación nada más, ¿no? Creo que por ahí su compañero quería mencionar, ¿no? Por ejemplo, decir profesor del idioma japonés, ¿no? Ahí usaremos ese de, nuestra partícula no, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo diremos eso, Alejandro San, profesor del idioma japonés? 日本語の学生 Ujú, Nihongo, idioma japonés, ¿no? No, profesor, perdón. の ¿Cómo 先生。 decía? Sensei, ¿no? Sensei. Muy bien. Entonces, profesor, a ver, vamos a poner esto más abajo. Ujú. Profesor del idioma japonés, ¿no? Entonces, vamos así. Ya dijimos, de atrás hacia adelante, ¿no? Profesor del idioma japonés. No decimos profesor del idioma japonés. En español vamos en este orden, en japonés vamos de este orden, ¿sí? Cuando tenemos la partícula no. Muy bien. A ver, vamos a ver, seguir viendo los ejemplos, ¿no? ¿O alguien por ahí tiene alguna otra pregunta? ¿No? A ver, siguiendo esta lógica, entonces ahora sí veremos, ¿no? ¿Cómo decimos empleado de Panasonic? Está aquí en la pantalla, pero a ver, alguien que me puede decir. Empleado de Panasonic. Necesitamos saber cómo se dice primero empleado, ¿no?
y también cómo se dice Panasonic. Y ahí nada más nos toca invertir los sitios, ¿no? Ajá. Ah, Sería Panasonic no Shane desu. ajá. Ahí, por ahí, muy bien, empezaste ahí por el Panasonic. Ahí vamos muy bien, Sam. A ver, Melina Sam. Panasonic no Kaishoin. Ujú, muy bien. Entonces, todos estamos de acuerdo que empezamos por Panasonic, ¿no? Muy bien. Empezamos, dijimos de atrás, ¿no? Panasonic, aquí tenemos la palabra, está en katakana, por ser una empresa, ¿no? Extranjera. Panasonic no Kaishain. ¿Es correcto? Dijimos que Kaishain era empleado en una empresa, pero Y ¿no? Toca Entonces, utilizar Shine, no Canon. Shine, muy bien, Shine solamente, ¿no? Exacto, Shine, muy bien. Ahí. Entonces, Shine para referirnos a empleado, también ambos son como, a ver, para no confundirnos, ¿no? Nuevamente. Kaishain también es un empleado de empresa, pero la palabra Kaishain en sí puede ser en general cualquier empresa, ¿no? No estamos indicando la empresa. Pero si solo queremos decir empleado, usaremos Shine, ¿no? Aquí sí estamos indicando la empresa, por eso no pondremos Kaishain, sino Shine, ¿no? Shine. Entonces, Panasonic no Shine desu. Esto sí estaría correcto. ¿Sí? Hai. ¿Daijoubu desu ka? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Wakarimashita ka? hi. Hai. Muy bien. Entonces, tenemos aquí nuestra partícula no, ¿verdad? Entonces, nuestra partícula no, lo que viene a ser el de, ¿no? Empleado de Panasonic. Empleado de Panasonic. Muy bien. Exacto. Entonces, no olvidemos invertir los lugares, ¿no? A veces puede ser que algunos aquí se equivoquen y empiecen por ejemplo, igual que el español, ¿no? Shine no Panasonic. Pero eso sonaría muy raro, ¿no? Shine no Panasonic. Empleado de Panasonic. Entonces, recuerden, no olviden, ¿no? Empezamos de atrás hacia adelante. Empleado de Panasonic. Panasonic no Shine. Ay, muy bien. Dicho esto, creo que podemos seguir avanzando, ¿verdad? Ay. A ver, vamos a seguir practicando con el ejemplo que tenemos en la pantalla. A ver, tenemos a Murata-san. Murata es un apellido, ¿no? Japonés. Murata-san. Y vemos que Murata-san, por su ropa, ¿no? Y su aspecto es un profesor, ¿no? Sensei desu, ¿verdad? Y tenemos la escuela donde él trabaja. Sabemos que él trabaja acá porque tenemos aquí el dedito que nos señala, ¿no? Él trabaja aquí. ¿Sí, José-san, querías mencionar algo? No, sí, más. Ah, ya, ok. Entonces tenemos la escuela aquí. No le hemos puesto el nombre, solo hemos puesto A, ¿no? Dijimos que el nombre también empezamos de atrás adelante, ¿no? No decimos escuela Tokio, por ejemplo, ¿no? Sino que decimos Tokyo Gakko. Tokyo Gakko. Empezamos de atrás, ¿no? Del nombre y luego eh, la escuela o universidad, etcétera. Muy bien. Entonces tenemos que Murata-san trabaja en, vamos a nombrarle Tokyo Gakko, ¿no? Tokyo Gakko. Entonces Murata-san trabaja aquí. Entonces voy a hacer la pregunta. Murata-san wa Tokyo Gakko no sensei desu ka? Otra vez, moichido. Murata-san wa Tokyo Gakko no sensei desu ka? A ver, ¿quién desea responder?
sería Murata-san es maestro en la escuela de Tokio. Ah, muy bien, arigato, gracias. Esa sería la traducción, ¿no? A ver, la respuesta. A ver, por ahí creo que la, Andrés. la respuesta sería Hi. Murata-san. eh, u- ¿Mm? sí, Sí, sí. Murata-san wa Ujú, ujú. sensei no Tokyo des. Ay, muy Ah, bien, o Andrés. escuela de Ahí, Tokio, buen perdón. intento. De A ver. Tokio. Ay. A ver, muy chido, muy chido. Es un poco confuso, sí, lo sé, ya estamos haciendo más grande nuestras oraciones, ¿no? A ver, muy chido, Andresa. Otra vez. Muy chido. Hi. Murata-san wa Ujú. sensei no Tokyo gakuse des. Ay, arigato. A ver, a ver. Vamos a anotar lo que has mencionado para que puedas darte cuenta, ¿no? Tu respuesta. A veces cuando lo pensamos, a cuando Ah, lo no, ya me di tenemos cuenta del error. escrito, sí, ¿no? Ya me di cuenta del A error. ver, No vamos era a en español. escribirlo, ¿no? Ajá, Taiyobu. A ver, Murata-san wa. Ujú. ¿Qué más dijiste, Andresa? Es Murata-san A ver. Tokyo Gakko Ujú. no Sensei Exacto. Tokyo Gakko no. Tokyo Gakko no no. Sensei. ¿Solo Sensei o Sensei des? Muy bien, sí. Sense des. Des. Al final no nos olvidamos del des, ¿no? De nuestro verbo, sino pues no estaríamos Ajá. terminando, ¿no? Una oración sin verbo probablemente no es oración, ¿no? Necesitamos tener un sujeto, un verbo y un contenido, ¿no? Ay, muy bien. Entonces no nos olvidemos al final del des y ahí terminamos con punto y está nuestra oración completa. Muy bien. A ver, entonces ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Andrés San, ahí también, ¿no? Creo que esa era la idea que querías decirlo, ¿no? También. A ver, ahí estamos. Entonces, Murata-san wa Tokio, aquí está el nombre, ¿no? Que hemos reemplazado por AAA. Gakko no sensei desu. Vamos a leer esto entonces. Murata-san es profesor de Escuela Tokio. ¿Sí? Escuela Tokio. Entonces, Murata-san es profesor de Escuela Tokio. Muy bien. Entonces ya dijimos, ¿no? Se dan cuenta que la lectura que le damos va de atrás hacia adelante, ¿no? Nuestro sujeto siempre se mantiene al inicio. ¿Sí? ¿Hay por ahí alguna pregunta, Karen-san? Sensei, yo tengo una pregunta. Sí. A ver, José-san. Oh, Karen-san, José-san, ¿alguien desea comentar? ¿En el japonés se ponen espacios? ¿Espacios te refieres así como lo que estoy haciendo? Ya, ese es el momento de escribir. No necesita espacio. Todo es corrido. Solamente que ahorita lo he separado para que ustedes puedan darse cuenta aquí de las partículas, ¿no? Que estamos aprendiendo. Ok, muchas Sí, gracias. sí. Gracias también por tu acotación para que tus compañeros también lo puedan saber. No, lo separé ahorita para que ustedes se den cuenta, ¿no? De en qué momento aparecen nuestras partículas, siempre están presentes en la oración. Sin las partículas, la oración como que se desmoronaría, ¿no? Entonces, miren cuán importantes son las partículas. En una oración podemos encontrar desde una hasta muchas más partículas, ¿no? Ahorita estamos aprendiendo recién unas 3 partículas, creo, ¿no?
pero en el japonés vamos a ir aprendiendo más y más y más, ¿no? Lo que va a ser un poco más extensa nuestra oración. Obviamente el nivel se va a, no complicando, pero sí un poco más, el nivel se va subiendo un poco más, ¿no? Pero no se preocupen que, como les digo, ¿no? Las partículas sí para muchos tal vez es como un dolor de cabeza, pero si nosotros lo vemos del lado que en realidad nos beneficia, ¿no? Para que nuestro japonés suene bien y bonito, entonces no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces solo está en cuestión de que sepamos qué función tiene, ¿no? ¿Para qué está ahí en la oración? Entonces, ya dijimos la partícula wa para nuestro sujeto, en este caso la partícula no para hablarnos de pertenencia o relacionar dos objetos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Igual que en el español, si nos olvidamos de las preposiciones, nuestra oración va a sonar como robótico, ¿no? Como que algo, no vamos a decir profesor, escuela, ¿no? Nos comimos la D y como que profesor, escuela, algo le está faltando, ¿no? Entonces, igual, en el caso del japonés, no olvidaremos nuestras partículas, ¿no? Porque si no, va a sentir que algo nos está faltando. Sensei, ¿Sí? una pregunta. Sí. Bueno, es que yo estaba un poco confundido con la respuesta porque, por ejemplo, en Ujú, español, bueno, o sea, como Murata-san es ujú, profesor de la escuela de Tokio. ujú, Entonces, fácilmente podría, no sé, confundirse como la respuesta como ujú, Murata-san wa Tokio no Gakusei no Sensei ujú, ujú. Pero, o sea, en este caso, cuando se habla, por ejemplo, no sé, en específico de colegios, se omite esa parte como Tokio no Gakko. Ujú, exacto, sí, muy bien tu pregunta también. Creo que lo mencioné la clase pasada, pero bueno, es bueno recordar, ¿no? Y aclarar esta parte. Sí, ¿por qué he puesto aquí? En español, como tú dices, ¿no? Podemos decir Universidad de Tokio, Universidad de tal, ¿no? En este caso, aquí Tokio no está como en sí el lugar de donde es la escuela, sino como el nombre de la escuela, ¿no? Supongamos, ya vamos a decir como que, a ver, por ejemplo, no sé, los que están en Perú conozcan el colegio Trilce, por ejemplo, ¿no? El Trilce se llama, es el nombre de la escuela, del colegio, ¿no? Entonces, en ese caso podemos mencionar el nombre, en este caso Trilce, Gakko, Escuela Trilce, ¿no? Escuela Trilce. Ahí no decimos escuela de Trilce, ¿no? Sino que decimos escuela Trilce, es decir, el nombre. Entonces, ahí nada más en el japonés lo que hacemos es invertir. Empezamos Trilce, Gakko, ¿no? Entonces, el nombre, ¿no? A ver, por ejemplo, en tu caso, Alejandro San, supongamos que vas a hablar sobre, a ver, ¿puedes mencionar el nombre de alguna universidad? Bueno, Universidad Nacional Autónoma de México, pero se abrevia UNAM. Ajá, entonces en este caso, ¿cómo lo dirías tú? ¿Cómo dirías universidad? ¿UNAM dijiste? Sí, No pude escuchar. UNAM. Ya, a ver, ¿cómo dirías UNAM, eso sí. entonces? UNAM Gakko. Ajá, universidad, ¿recuerdas cómo decimos universidad? Gakko es escuela, Ah, ¿no? ok. Ay, no se me fue el nombre. UNAM Daigaku. Daigaku. Daigaku, muy bien. Ajá. UNAM Daigaku, entonces, ¿no? UNAM Daigaku. Entonces, estás dando el nombre y lo que es, ¿no? En este caso, Daigaku es una universidad, ¿no? No necesitas añadir ahí partícula, no. Creo que ahí se entiende, ¿sí? Arigato. Ay. Ajá. Ya, entonces aquí yo lo puse Tokio, no refiriéndome a la ciudad de Tokio, sino, bueno, como es un X, ¿no? Digamos, un supuesto, entonces yo puse que en este caso la escuela se llamaba Tokio, ¿no?
Puede ser Nakagawa, etcétera. Bueno, no sé por qué pienso en lugares, pero creo que en Japón sí también ponen los nombres, ¿no? Del lugar. También puede ser, así como en el caso de aquí, hay una universidad que se llama Universidad de Lima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sería Lima Daigaku, Lima Daigaku. Y así, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre nombres de entidades, entonces como la escuela o la universidad, simplemente añadimos el nombre y luego añadimos Gakko o Daigaku. No añadimos partícula, no en ese caso, en esa situación. ¿Sí? Ay, ¿wakarimashita ka? Hai. Como el inglés, sí, como el inglés, exacto, ¿no? Muchas cosas tienen parecidos como el inglés. Exacto, sí, Carlos. Ok, entonces, a ver, esa hubiera sido la respuesta, ¿no? A la pregunta, en afirmativo, hai, ¿no? Entonces hemos preguntado, entonces y hemos confirmado que Murata-san es profesor de la escuela Tokio, ¿no? Hai. Ahora, ¿qué pasa si vamos a hablar en negativo? En negativo, ¿no? Ya hemos visto. ¿Cómo decimos no? Por cierto, no en japonés. Ie. Ie, muy bien. Ie. Ie, exacto, ¿no? Hay ie. Entonces, vamos a empezar por ahí, ¿no? En nuestra respuesta. Entonces, vemos en el dibujo que Murata-san, vamos a decir que no trabaja en Tokyo Gakko, ¿no? No trabaja en Tokyo Gakko. Vemos aquí, primero con esto. A ver, vamos a responder con esto. ¿Cómo decimos que Murata-san no es profesor de Tokyo Gakko? A ver, entonces voy a preguntar. Murata-san wa Tokyo Gakko no sensei desu ka? Murata-san wa Tokyo Gakko no sensei desu ka? Ie Murata-san Tokyo Gakko no sensei desu. Ujú. Ay, a ver, vamos a escribir tu respuesta, Betsa, para analizarlo juntos. ¿Sí? A ver, ¿cómo me dijiste? Ie Ie. Murata-san Murata-san, Tokyo Gakko Tokyo Gakko, Tokyo, mm, Tokyo Gakko no sensei desu. no sensei desu. A ver, ya. Vamos a analizar la respuesta que nos dio Betsan. O tú mismo también, Betsan, si tienes alguna acotación. Ahorita que lo viste escrito. A ver, lo que queremos decir es que él es profesor o que no es profesor, según el dibujo. Que él no es profesor. Ujú, muy bien. Entonces, a ver, en la oración que nos dio su compañera, ¿hay algo que debamos corregir? Creo que le falta el yarimasen. Arimasen. Yarimasen, la Arimasen. partícula wa Ujú. y darle el des. Que Ay, a ver, muy bien, José San. José San dijo un punto importante. Aquí nos está faltando algo vital. Dijimos hace un momento las partículas, ¿no? Entonces, ¿qué partícula nos estamos comiendo aquí al inicio? wa, la partícula wa. Exacto, la partícula wa. Ay, wa. Muy bien, la partícula wa que nos está indicando el sujeto, ¿no? El sujeto que viene a ser Murata-san, ¿no? Ya, muy importante ahí. Ahora sí, ya nos estamos corrigiendo, ¿no? Ie Murata-san wa Tokyo Gakko no sensei. Esta parte está muy bien, lo que dijo Betsan, ¿no? Profesor de Escuela Tokio. Muy bien, el orden está muy bien. Y nuestra partícula también está aquí donde debe estar. ¿Qué es lo que aquí nos está faltando al final, no? A ver, dijimos. El Yarimasen. Yarimasen.
Exacto, muy bien. Nos está faltando el ya arimasen, que viene a ser el negativo de esto de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando, afirmando que él es, pero según la foto, lo que queremos decir es que él no es, ¿no? ¿Verdad, Beth Sam? Sí. Ay, muy bien, pero hiciste muy bien casi la gran mayoría de la oración. Entonces, solamente aquí nos falta el ya arimasen. Y ya tenemos nuestra oración completa correctamente. Ay, entonces otra vez pregunto, ¿no? Murata-san wa Tokyo Gakko no sensei desu ka? Sería ahí Murata-san wa Ujú, Tokyo Gago no. ujú, Ay, espera que me falta algo. Sensei des ya arimasen. Ay, entonces sensei des, no, ese des lo borramos. Ah, Sensei ya arimasen. arimasen. Ujú. Sí, porque el des es lo mismo que el ya arimasen, ¿no? Solo que des está afirmando y ya arimasen es negativo, ¿no? Sí. ¿Sí? Ay, muy bien, Karimesa, muy bien. Estaba larga esta oración, ¿no? Ay, muy bien. Ya, ahora vamos a ver, ¿podemos responder de otra forma más corta? Sí, podemos, ¿no? Miren esta otra parte del dibujo aquí. Tenemos nuevamente a Murata-san, tenemos Tokyo Gakko y tenemos aquí otra escuela, ¿no? BB escuela. Entonces pondremos Okinawa, que es otro sitio. Okinawa Gakko. Okinawa Gakko. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos según esta imagen? Que Murata-san no trabaja en Tokyo Gakko, pero sí trabaja en donde, en este caso, Okinawa Gakko. ¿Sí? Ya. Entonces, nuevamente hago la pregunta. La misma pregunta de la primera. Murata-san wa Tokyo Gakko no sensei desu ka? Entonces, aquí podemos responder como vimos, ¿no? No, Murata-san no es profesor de Tokyo Gakko, pero también podemos responder simplemente diciendo, no, él es profesor de Okinawa Gakko. ¿Sí? Entonces ya no necesitamos repetir Tokyo Gakko, sino directamente decir dónde él sí trabaja, ¿no? Donde él sí trabaja. Entonces, pero empezamos con IE al inicio, ¿no? Con no, él es profesor de Okinawa Gakko, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso en japonés? ¿Cómo decimos esa respuesta? A ver, José-san. Creo que sería Ie Murata-san wa Okinawa Gakko no sensei desu. Muy bien, José-san, muy bien. Perfecto. Esa es la respuesta. Vamos a escribirlo para que ustedes, los demás, sus compañeros, se den cuenta, ¿no? IE Murata-san wa, nuestra partícula wa, ¿no? Murata-san wa Okinawa Gakko no sensei desu o ya arimasen. Des, porque estamos afirmando. Exacto, muy bien. Desu. Y terminamos nuestra oración, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Tenemos dos formas de responder. Podemos simplemente decir que Murata-san no es profesor de Tokyo Gakko, o podemos decir que él es profesor de Okinawa Gakko, ¿no? Entonces,
podemos decir cuál sí es, ¿no? De dónde sí es, profesor. Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Sí? Ahí. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? Y- ¿Wakarimashita ka? Minasan, ¿wakarimashita ka? Ahí. Ya, muy bien. Vamos a continuar entonces, ¿no? Muy bien. Sí. A ver, nos toca practicar, ¿no? Nos toca aquí practicar. Entonces tenemos ya por finalmente la parte de actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Aquí, a ver, vamos a hablar sobre las ocupaciones de nuestros compañeros, ¿no? Por ejemplo, suponemos que, a ver, que yo pregunte, que me toque, por ejemplo, con Betsa, ¿no? A ver, que me toque a mí. Ahorita de un rato que les voy a poner nuevamente en grupos, suponiendo que me toque a mí con Betsa, ¿no? Entonces yo le preguntaré, ¿no? Betsa, Betsan, añadimos el san, ¿no? Para referirnos a las otras personas, en este caso sus compañeros. Betsan va. Y aquí vamos a añadir una ocupación de las que hemos aprendido. Podemos preguntar gakusei o podemos preguntar isha, o también podemos preguntar sensei también, ¿no? Sensei desu ka. Entonces, lo que queremos es preguntar a nuestros compañeros y saber de algún lado, ¿no? Algo sobre ellos, ¿no? En lo posible, ¿no? Obviamente que no vamos a indagar tanto, pero usando el vocabulario que hemos aprendido de las ocupaciones. Entonces, la respuesta que nos den nuestros compañeros va a ser o bien afirmativo o bien negativo, ¿no? Ujú. Entonces, según lo que ellos nos digan, hemos aprendido cómo decir, sí, soy profesor de tal o sí, soy esto, ¿no? O tal vez en el caso de no, ¿cómo responderemos al inicio? Cuando, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a practicar esto. Ustedes van a practicar entre parejas. Nuevamente los voy a mandar a grupos de 2, ¿sí? Ya. ¿Alguna pregunta aquí? O vayan anotando también las preguntas que pueden hacer, ¿no? No olviden el nombre de su compañero, la ocupación, desca. Y también incluso pueden preguntar añadiendo aquí ya con la partícula no, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, pueden añadir incluso aquí el nombre de alguna entidad, ¿no? Sí, para que puedan poner como ejemplo, ¿no? Aunque todos son de distintos países, pero, por ejemplo, pueden usar Panasonic o ese tipo de entidades, ¿no? En el caso de, estos no, porque son, pueden incluso usar Shine, ¿no? Shine, que hemos aprendido, empleado de tal empresa, ¿no? Entonces, la idea es que nuestros compañeros probablemente nos van a negar la respuesta, ¿no? A la pregunta. Entonces, vamos a tratar de usar distintas preguntas para que nuestros compañeros nos nieguen. Puede que por ahí alguno sea afirmativa, pero la idea es que usemos todo lo posible que hemos aprendido hasta el momento. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta aquí sobre esta actividad? ¿No? Ya, entonces significa que todo está claro. Ya, a ver, entonces voy a ir pasando por algunas de las salas a ver cómo va su conversación, ¿sí? Ahí, ya, entonces vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. A ver, vamos a separar grupos. A ver, entonces van a darle entrar.
también. ¿Cómo decimos eso entonces? A ver, vamos a decirlo empezando primero. Él es japonés. ¿Cómo decíamos eso? ¿Recuerdan? Kare- Ujú. Él es japonés. ¿Cómo sería la oración completa? Karewa Karewani. Nihonjin desu. Ajá. Kareba nihonjin desu. Muy bien. Kareba nihonjin desu. Exacto. Hasta ahí vamos bien. Él es japonés. Ella también es, a ver, vamos a escribirlo todo para que tengamos claro, ¿no? Kareba. Otra vez, creo que el teclado me está fallando. Kareba. Kareba. Nihonjin desu. Muy bien. Kareba nihonjin desu. Punto, ¿no? Ella también es japonesa. ¿Cómo decíamos ella? Kanojo. Kanoyo. Kanoyo. Ujú, Kanoyo. Kanoyo. Mo. A ver, vamos a separar acá nuestra partícula para resaltarlo. Kanoyo mo nihonjin desu. Ajá. A ver, ¿se dieron cuenta? ¿Dónde entonces he puesto mi partícula mo? En medio. Ajá, de este lado. ¿Se dieron cuenta que en esta segunda oración, kanoyo mo nihonjin desu, ¿dónde quedó mi partícula wa? ¿Alguien se dio cuenta? O tal vez por ahí digan, sensei, se olvidó la partícula wa. ¿Se me comí la partícula wa? No, ahí está, ¿no? En el Karewa. Aquí, ¿no? Kareba, porque estoy hablando de él. Pero aquí en esta otra oración, estoy hablando de ella. Y supuestamente aquí debería ir mi partícula wa, ¿verdad? Pero en realidad lo que pasa es que mi partícula wa ha sido reemplazada por la partícula mo. Ujú. Así es. Entonces, la partícula mo lo que hace es reemplazar la partícula wa en este caso, porque lo que estoy diciendo literalmente es que ella también es japonesa, ¿no? Ujú. ¿Sí? Karime-san. O sea que la partícula mo es también, no tampoco, sino también. En este caso, en la oración es un también, sí, también, porque está en afirmativo, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo dijera, Kare wa nihonjin ya arimasen. Kanoyo mo nihonjin ya arimasen. Estoy hablando en negativo, ¿verdad? Que él no es japonés y ella tampoco es japonesa, ¿verdad? En ese caso, ahí el mo se traduciría como un tampoco, ¿no? Porque la oración está en negativo. Pero como esta oración está en afirmativo, él es japonés, ella también es japonesa, entonces el mo se traduce como también. ¿Wakarimashita ka? Hi. Ahí. Hi. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien más por ahí? ¿No? ¿Daijoubu desu ka? ¿Consuelo-san? No, todo está bien. Ay, ya. Entonces, nuestra partícula mo, ¿no? Esta partícula, entonces nos va a ayudar a poder indicar algo, añadimos, ¿no? Que también o tampoco en caso de la oración esté en negativo, ¿no?
Ay, entonces, podríamos decir, por ejemplo, Consuelo-san wa ganbare no gakusei desu. Consuelo-san wa ganbare no gakusei desu. ¿Qué estoy diciendo allí? Que soy estudiante de Gambare. Consuelo-san es estudiante de Gambare. Muy bien. Consuelo-san wa Gambare no gakusei desu. Alejandro-san mo Gambare no gakusei desu. ¿Qué estoy diciendo allí? Que Alejandro también es estudiante de... De Gambare. Muy bien. So desu ne. En ese caso ahí he añadido el mo. Ya no puse wa, sino puse mo. Así que no olviden que ahí la partícula mo va a reemplazar al wa. ¿Sí? No diré Alejandro-san wa mo Gambare no gakusei desu. No. Alejandro-san mo Gambare no gakusei desu. Ahí. ¿Se entendió? Sensei, hay una Sí. pregunta, por ejemplo, es que yo, bueno, le digo, mi primera idea fue, por ejemplo, hacer las oraciones como por separado, o sea, Kare wa Nihongo, Nihonjin desu, mo, Kanoyo wa Nihonjin desu. ¿Esa estructura, o sea, está bien o...? No, no estaría bien, porque tú estarías añadiendo el mo aquí, ¿no? Al inicio de la oración, ¿no? Hey, Ujú. Sí, en español, a ver, él es japonés, también ella es japonesa. Como que creo que no suena muy bien tampoco en el español, me parece, no sé si me estoy equivocando, pero en el japonés no. El orden va a ser luego, ya dijimos que el mo va a reemplazar el lugar de la partícula wa, ¿verdad? Entonces, la partícula wa, ay chispas, ya lo borré todo. La partícula wa, a ver, la partícula wa, lo que va a estar, el lugar que le corresponde es aquí, ¿verdad? Entonces, en vez de la partícula wa, vamos a tener la partícula mo. Así que su sitio tiene que ser aquí, siempre, no aquí. ¿Sí? arigato. Ay, ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dayo desu ka? Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver, tenemos este siguiente ejemplo. Ahora ustedes me van a decir. Tenemos a Tanaka-san, Tanaka-san y a Suzuki-san. Suzuki-san, ¿verdad? A ver, vamos a describir a ellos dos. Ambos son japoneses. ¿Cómo decimos que Tanaka-san es japonés y también Suzuki-san es japonesa? A ver, ahora sí, voluntario. Melina-san. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Suzuki-san, Nihon mo, no, espérate. Suzuki-san mo Nihonjin desu. Ay, so desu ne, muy bien. Exacto, ese sería, ¿no? La respuesta correcta. Tanaka-san wa Nihonjin desu. Suzuki-san mo Nihonjin desu. Ahora, vamos a complicar, bueno, no complicar, vamos a cambiar esto. En vez de decir que ellos son japoneses, hablemos en negativo y diremos que Tanaka-san no es americano y Suzuki-san tampoco es americano, ¿no? Porque ambos son japoneses. A ver, ¿cómo decimos eso? Voluntario. Andrés-san. Sería Kanaka-san wa Ujú.
eh, American Jin Yarimasen. Ujú. Ujú. Y la muchacha es Suzuki-san. Suzuki-san Ujú. wa American Jin Yarimasen. Ujú. Ya, muy bien, Andrés-san. Pero ahí, no, ¿dónde va la partícula mo? La segunda era perdón. A ver, intenta nuevamente. Recuerda, el nombre del chico es Tanaka, Tanaka-san, y el de la chica es Suzuki-san. ¿Sí? Ahí. Nanaka-san wa American Jin Yarimasen. San. Suzuki-san mo Ujú. American Jin Yarimasen. Ay, muy bien, Andrés-san. Muy bien, muy bien. Yo de aquí más está. Estaba largo, ¿no? Muy bien. Solo hay para recordar estadounidense o americano, ¿no? América, América, Jin, ¿sí? No es American, sino solo América. América Jin, ¿sí? Ay, muy bien, muy bien, muy bien. Pero estaba muy bien la estructura de la oración, usando la partícula mu. Muy bien. Entonces creo que se ha entendido esta parte, ¿no? Ay, vamos a practicar. Nos toca la parte de... A ver, ¿alguien quería por ahí mencionar algo? ¿No? Ya. Entonces, practiquemos juntos, ¿no? Nos toca ahora nuevamente practicar con nuestros compañeros. Sí, ya llegó la hora esperada. Entonces, vamos a usar otra vez, ¿no? El nombre de nuestro compañero. Primero empezaremos tal vez diciendo, ¿no? A ver, suponiendo que me toque ahora a ver, ¿con quién ponemos acá? Suponiendo que me toque con Elensan, ¿no? En mi grupo. Entonces, yo empezaré diciendo, Watashi wa gambare, por ejemplo, seguimos con lo de gambare. Gambare no gakusei desu. Watashi wa gambare no gakusei desu. Y ahí va mi pregunta. ¿Ellen-san mo gambare no gakusei desu ka? Entonces, ¿qué me va a responder Ellen-san? ¿Qué me respondes, Ellen-san? Me preguntó, ¿no? Que si soy estudiante de la escuela de Gambare. Ajá, de gambare, ajá. Ujú. Entonces, tu respuesta será, Hi. Hai, watashi mo gambare no gakusei No. desu, ¿verdad? Hai. Me confundí. Entonces, no te preocupes. Entonces, lo que queremos usar aquí es la partícula mu, ¿no? En esta práctica, lo que vamos a usar es la partícula mu, ¿sí? Entonces, tratemos de preguntar a nuestros compañeros cosas que nos permitan también tener, digamos así como que similitud con ellos, ¿no? Por ejemplo, incluso podemos preguntar sobre nacionalidad, ¿no? Puedo decir, Watashi wa Perujin desu. Andrés-san mo Perujin desu ka? Entonces, ¿qué me respondes, Andrés? Watashi watashi mo Perú Jin Yarimasen.
Ya, muy bien, Andrés-san. Solo que ahí hay un detalle que sí no está correcto. Cuando tú dijiste tu respuesta, literalmente has dicho, no, yo no soy, yo también, no, tampoco soy peruano, ¿no? Usaste el mo aquí, pero cuando estás respondiendo en negativo, es igual que el español, no necesitas también usar el mo, ¿no? Entonces, lo que tú dirás en este caso, si tú no eres peruano, entonces dirás, no, yo no soy peruano, ¿no? Entonces dirás, ie, watashi wa perujin ya arimasen, ¿verdad? Ya no necesitamos la partícula mo porque mo solo usaremos cuando tenemos algo en común, ¿no? Algo en común. En este caso yo soy peruana, pero tú no, entonces ya no aplica la partícula mo. Pero si sí respondieras en caso afirmativo, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde eres, Andrés-san? Colombia. Ajá, entonces supongamos que yo también sea de Colombia, ¿no? Entonces, y yo diga, ¿no? Watashi wa Colombia jin desu. Andrés-san mo Colombia jin desu ka? Entonces, ahí, ¿cómo sería tu respuesta? Hai, watashi mo Colombia jin desu. Ahí sí, ¿no? Porque ambos estamos de acuerdo, ambos tenemos algo en común, que somos de Colombia. Entonces, ahí, mo. En caso yo, por ejemplo, no sea de Perú, entonces uso en negativo también ahí, ¿no? No sé si se entiende. Vamos a tratar de usar la partícula mo entonces, ¿sí? A ver, vamos a practicar. Nuevamente nos vamos a los grupos. Mientras que voy formando los grupos, ¿alguien más tiene una pregunta? A ver. El también ¿No? o tampoco es forma, se detecta es por la forma negativa o positiva del verbo des, ¿sí? ¿Cuál me mencionaste? Perdón, O sea, Andrés. también o tampoco, Ujú. ¿sí? O O sea, tampoco. no, ¿sí? Se Claro, detecta es por si está en positivo o negativo el des, ¿sí? El verbo des. exacto, exacto, Ah, exacto. vale, perfecto. Sí, Gracias. sí. Una preguntita. En la respuesta, o sea, justo en la pregunta que hacía usted, que decía que no, que usted era de Perú y él de Colombia, y la respuesta, quiero saber si la respuesta la que escribí está correcta. Ujú, De watashi wa Perú jin yarimasen. ujú. Ya. Ay, por ejemplo, a ver, si yo digo, watashi wa Colombia jin desu. Consuelo-san mo Colombia jin desu ka? En caso no sea, ujú, Ie watashi wa Colombia jin yarimasen. Porque no soy. ajá, pero yo pregunté, ¿no? A ver, nuevamente, mi pregunta era, watashi wa Colombia jin desu. Consuelo-san mo Colombia jin desu ka? Entonces estoy preguntando si también, Kanoyo mo Colombia jin desu. no, Kano, yo no, te estoy preguntando a ti mismo, Ok. Consuelo-san, ¿no? Ie Ujú. watashi wa Colombia jin desu. Jin ya arimasen. Ay, pero estás negando que no eres No soy colombiana, colombiana. claro. Ujú, ujú. Hai. Ie, watashi wa Colombia jin ya arimasen. Sí, Ok, gracias. exactamente. Esa sería la respuesta correcta. Sí, es que sí, ya nos estamos enredando todos. Ay, pero está muy bien, está bien. Estás negando porque no eres, ¿no? Y yo te pregunté si tú también eras colombiana, pero no lo eres, entonces negativo, ¿no? ¿Hay alguien más? ¿Alguna pregunta? O ya los envío. Ya, muy bien. Vamos entonces a empezar. Ujú. A ver, denle a aceptar para que termine ya. Ok, vamos a avanzar. A ver, los números, ¿no?
Vamos a empezar a ver los números. A ver, vamos a empezar teniendo en cuenta los 10 primeros números. Esto de los números es un poco curioso porque ya aprendiendo del 1 al 10, lo demás que viene en adelante, los demás números, ya va a ser como un juego nada más de combinar esto que tenemos aquí. ¿Sí? Ya van a ver por qué les digo eso. Muy bien, empecemos con el número 1. Ichi, ni, san, yon, o también shi. En el caso del 4 tenemos dos formas de lectura. Yon, shi, principalmente estas dos. Luego seguimos con go, roku. En el caso del 7 también tenemos principalmente dos formas de lectura. Nana o shichi, ¿no? Continuamos. 8, hachi, kyu. En el caso del 9 también kyu o también ku. Kyu, ku. Y en el caso del 10 solo yu. Yu. ¿Sí? Yu largo, ¿no? Tenemos vocal larga aquí y aquí. Ahí. Ya, a ver, vamos a repetir juntos. Ichi, 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 ni, ni, san, 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 yon. yon, Yon. No se escucha bien. O también shi, i, Shi. go, go, Go. roku, ru, nana, na, shichi, shi, Shi. shichi, ¿no? Hachi, hachi, Chi. kyu, Kyu. ku Ku. ku, y yu. Yu. Yu, muy bien, el último, ¿no? El 10. Ay, entonces tenemos los 10 primeros números. Recordemos que en el caso del 4 y en el caso del 7 y en el caso del 9 tenemos dos lecturas, ¿no? También. Pero cuando nos refiramos a números en sí, números como los que vemos aquí, usaremos yon para 4, nana para 7 y q para 9, ¿sí? Esos son la lectura principal. Cuando usamos shi, cuando usamos shichi, cuando usamos ku, en otras situaciones. Pero, por ejemplo, para referirnos a, por ejemplo, al día, a un día del mes, o al día, perdón, al mes de abril, por ejemplo, marzo, abril, sí, el mes de abril usamos shigatsu, ¿no? Para referirnos al mes 4, shi, no decimos yonkatsu, mes 4 y usamos no, si no usamos shi. Pero eso, como les digo, lo van a ver después. O sea que en otras circunstancias, por ejemplo, ahora más adelante van a ver también las horas, entonces también usarán shichi y no nana para decir hora 7. O hora 9 también usaremos Q y no usaremos Q. Así que por ahora solo tendremos en cuenta que 4 usamos como yon, nana como 7 y 9 como Q. ¿Sí? Las demás lecturas ya lo aprenderán luego en qué momentos, en qué situación van a usar ese tipo de lectura. ¿Sí? Así que principalmente tenemos yon, nana y Q. A ver, sí, por ahí. Una pregunta. ¿Ayuda? Sí, ¿no? Ya, a ver, entonces escriban todo esto. No olviden, ¿no? Esta parte que les he mencionado. ¿Ok? Ya, ahora, ¿cómo empezamos a decir 11? Ya, subimos al número 11.
Aquí viene lo curioso, como les decía, ¿no? Vamos a nombrar a esta fila desde el 11 hasta el 19 como el grupo de los 10, ¿no? De los 10. 11, 12, 13, 14, 15. Y lo llamamos grupo de los 10 porque todos llevan adelante la cifra del 10, ¿no? Ujú. Entonces el 11 se leería como yuchi. Exacto, ¿no? You, dijimos que era 10, ¿no? Entonces, se dan cuenta que todos tienen el you, ¿no? Ya dijimos, el grupo de los you, de los 10. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es añadir el número siguiente. En este caso, como mencionaron, ¿no? You ichi para 11, you ni para 12, you san para 13, you yon para 14, 15, 15, 16, 16, 17 para 17, 18, 18, 19, 19. ¿Sí? Y Hasta el aquí 20 sería como niyu. Exacto, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, para el 20, lo que vamos a hacer es que el 10 se corre para el final, ¿no? Se corre para atrás. Entonces, lo que vamos a añadir primero va a ser el número que tenemos al inicio. En este caso, el 2. Ni you. Ni you, ¿verdad? Entonces, siendo así, ya después viene la misma ronda, ¿no? ¿Cómo diremos entonces 21? Niyuichi. Ni you ichi, muy bien. Ujú. ¿Cómo diremos, a ver, 25? Niyugo. Ni you go. Muy bien, muy bien. Y así, ¿no? Sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa que si nos saltamos ahora a la fila del 30? ¿Cómo decimos 30? Sanyu. Sanyu. Muy bien. San, ¿no? Porque primero el número san de 3, sanju. 30, muy bien, sanju, ¿no? A ver, sí, y así sucesivamente. ¿Cómo diremos 60? Rokuyu. Rokuyu. Rokuyu, muy bien. ¿Cómo diremos 80? Hachiyu. Ajá, muy bien, hachiyo, muy bien, muy bien. Exacto, ¿no? A ver, vamos a practicar entonces. Practiquemos. ¿Qué número tenemos aquí? Yunana. Yunana, muy bien. ¿Este de aquí? Sanyuyon. Sanyuyon. Sanju. Sanyu-yon. Muy bien. Siguiente. Niyu. Roku. Niyuroku. Nijuroku, muy bien. Este de aquí, 88. Hachiyu, hachi. 88. そうですね。62. Rokuyuni. Ni. Muy bien. 95. Kyugo. Ujú. Ay, muy bien. 49. Yonyukyu. Yonyukyu. Yu. Ujú. 57. Goyu. Nana. Hai. 57. Muy bien. Muy bien. Sugoi yo que dekimashita. ¿Sí? Kaimi-san. Sí, ya, 100. ¿Cómo decimos 100? Exacto, ya. 100 diremos hyaku. Hyaku. Hyaku, ajá, hyaku. Exacto, hyaku. Muy bien. Hyaku, exacto, hyaku. Aquí todavía, bueno, vamos a quedarnos hasta el 100 nada más, ¿no? Hyaku. Vamos a escribirlo para que igual lo tengan en cuenta. Más adelante verán cifras mayores. Hyaku. Así. Hyaku. ¿Sí? Hyaku, para 100.
¿Sí? Muy bien. Pero muy bien, lo hicieron muy bien. Yo creo que ustedes ya han estado practicando esto de los números, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Muy bien, entonces no va a haber problema, vamos a poder avanzar rápido. Yokata, qué bueno. Vamos a seguir entonces al siguiente paso. ¿Hay alguno que por ahí todavía tenga una duda? Perdón, la mayoría me respondió, pero a ver, ¿alguien que desee preguntar algo aquí, esto de los números? Oh, ya. Eso, eso creo que todavía no lo vamos a ver en esta parte. Come, perdón, sí, porque nos vamos a confundir. Pero curiosa tu pregunta, sí. Algo a tratar de yo mismo ver bien eso. Nunca me han preguntado eso. Para la siguiente clase me haces acordar. Esto, ¿quién fue? Ricardo San, ¿no? Ahí, ya. Entonces, como estamos con el tiempo, vamos a seguir con la siguiente parte que nos toca ver. Y tiene que ver con las... Ay, dime, Karime-san. Ay, perdón. Lo que pasa es que iba a preguntar si ustedes también usan los números romanos. Romanos. En Japón no es en realidad que lo usen tanto, así como en el caso de nosotros en el español, no es que sea parte de todo el tiempo que escribamos en romano, ¿no? Obviamente ellos lo van a entender, los japoneses lo entienden, pero no es que forme parte de, digamos, pues de que ellos escriban, ¿no? Por lo general en japonés también usan los números como nosotros, tal cual, estos de aquí en cifras, en números como los que vemos aquí. Ajá. El número romano sí lo pueden entender, pero no creo que se use tanto como en la vida cotidiana, digamos así, ¿no? Así que sí. Ay, Ah, bueno. Arigato. sí. José San, ¿querías mencionar algo? ¿No? Daijoubu. Ya, muy bien. Entonces vamos a avanzar, ¿sí? Y porque nos va a quedar corto el tiempo. A ver. Si avanzamos esta parte, creo que estaremos terminando la lección 1. Entonces nos toca ver las edades. Las edades, sí. Entonces ya sabemos cómo decir los números, al menos hasta el 100. Yo creo que más de 100, poco probable que alguien tenga más de 100 aquí, ¿no? Entonces ya sabremos cómo decir nuestra edad. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo diremos esto? Bueno, aquí nuestro término que vamos a usar para edad es sai, sai, que significa edad. ¿Sí? Entonces, simplemente para dar nuestra edad, lo que vamos a hacer es añadir el número de la edad que tengamos y sai. Por ejemplo, si yo tengo 33 años, diré 33, 33, ¿no? 33 sai desu. ¿Sí? 33 sai desu. Tengo 33 años. ¿Sí? Se dan cuenta que en español usamos tengo para decir, ¿no? Tengo 33 años. Pero en japonés dijimos que este des no significa tener, pero sí significa el verbo ser, ¿no? Entonces, literalmente estamos diciendo soy 33 años, pero pasa lo mismo que el inglés, ¿no? Yo no sé si muchos de ustedes aquí que están entiendan el inglés. Me parece, si no me equivoco, yo no soy experta en el inglés, pero en inglés creo que se usa el I am Sí, 33. A ver, sí, se alguien que sea utiliza, experta y me corrija. sí, Ajá, se utiliza Yes. la idea. ¿no? Ajá, entonces usamos I am. Entonces usamos también el verbo de ser, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces va a pasar lo mismo en el japonés. Así que vamos a usar el verbo de ser, en este caso el des, para decir nuestra edad, ¿sí? ¿Wakarimashita ka? ¿Wakarimashita Hi. ka, minasan? Hai. Ay, Ay, Hai. ay. Ya, muy bien. Hai. Muy bien. A ver, intentemos decir la edad de esta persona. Él tiene, tiene 80 años.
él tiene 80 años. ¿Cómo decimos eso? Hachi. Karewa hachi sai desu. Yo, Hachi Yusai desu. Ujú, Kare wa hachiyu sai desu. ujú, muy bien. 80 sai desu. Muy bien, le hemos añadido el sai. Muy bien. Ahora, en este ejemplo de aquí, ella tiene 1 año. ¿Cómo diríamos? Kanoyo wa Kanoyo. ichi sai desu. Ujú, a ver, Moichiro. Ella tiene 1 año. Sería Kanoyo. Kanoyo wa Kanoyo wa ichi sai desu. kanoyo. Ujú. desu. Ay, muy bien, ahí, a ver, juntando todo lo que mencionaron, kanoyo wa, ella, ¿no? Kanoyo wa, dijimos aquí, en este caso el número 1, ichi, y luego sai, dijimos, ¿no? Pero aquí viene lo curioso, ¿no? Por ahí creo que alguien mencionó, no dijo ichisai, sino isai. ¿Y por qué pasa eso? Vamos a ver el siguiente cuadro. Tenemos que, si bien es cierto, a todos les vamos a añadir sai, sai, sai para decir edad, va a pasar algo curioso, que en el caso del 1, como en el caso del 8, como en el caso del 10, han visto que está en rojo, ¿no? Y eso es porque hemos cambiado un poco aquí la estructura. No decimos ichisai, sino que diremos isai. Isai. ¿Recuerdan este chiquito, no? Nos indica un salto, ¿no? Isai. Isai. Para referirnos a la edad de 1 año. 1 año. Igual pasa lo mismo con el caso del 8. Perdón. No decimos hachisai, sino hasai. Hasai. Ujú. Igual en el caso del 10, no decimos yusai, sino yusai. Yusai, con el saltito ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está marcado en rojo estos casos especiales, digámoslo así, ¿no? En el caso de hablando de edades, ¿sí? Los demás sí, se mantienen tal cual. Nisai, sansai, yonsai, gosai, rokusai, nanasai. Usaremos nana, no shi. No shichi, ¿no? Nanasai, kyusai. También aquí, kyu, ¿no? No ku, sino kyusai. ¿Wakarimashita acá? Entonces solo tendremos cuidado con estos 3, ¿verdad? Que están en rojo. Hay que recordarlos para cuando hablemos de edad, ¿sí? Ahora, ¿por qué solo he puesto del 1 al 10 nada más? Porque los demás números ya van a depender de la última cifra, ¿no? Por ejemplo, si queremos decir que tiene edad 11 años, ¿cómo diremos? 11 años. Yu Yuisai. sai. Ah, no. Yuisai. A ver, exacto. Yu Isai. Ahí, ¿no? El Isai. Recuerden que el último número la última cifra del 11 es el 1. Entonces, el 1, al juntarlo con Sai, no diremos Ichisai, sino Isai, ¿verdad? Entonces, edad 11, Yu Isai, ¿verdad? ¿Cómo diremos que tiene 18 años? Edad 18 años. A ver. Yuisai. Melina. Ah, Yu ahí. hasai. Y Sí, a ver, José Sam. sería Yoihachi, no, Hasai, 18 años. Hasai. Hasai, Ajá. Sería Hasai, Yu hasai, ¿no? Ajá. Muy bien. Sí, está correcto. Yu hasai. Muy bien. Yu hasai. Perdón, Karime-san, que voy a silenciar. Ay. Yu hasai, ¿no? Muy bien. ¿Cómo diríamos edad? 15 años. 15 años.
15歳。Ujú, muy bien. ¿Cómo diríamos 22? 22 años, perdón. 22歳。 Ajá, 22 sai, muy bien. ¿Cómo diríamos 38 años? 38歳。 Ay, muy bien, José. 38 sai. 8 sai, ¿verdad? Ese último ahí, ¿no? 8 sai.